Bienvenidos, esto es 9 siglos de cruzadas. Las cruzadas fueron durante siglos instituciones nacidas de una fe fuerte y operativa en el seno de una sociedad profundamente cristiana. De modo que no debe extrañarnos que la decadencia total de las cruzadas se produzca a medida que progresa la descristianización de las élites europeas, cuando las ambiciones dinásticas, los equilibrios de poder, suplantan por toda la antigua cristiandad, bien que en la distinta medida en cada caso, por supuesto, al antiguo norte del servicio a la religión. La ilustración setecentista abomina de todo lo cristiano y hace escarnio de las cruzadas a la par que los estados absolutistas en política exterior no seguían más que por sus intereses, sin detenerse ante barreras religiosas, si bien en política interior sí se acuerdan de la religión, pero solo como un instrumento para afirmar su poder. La Revolución Francesa culmina esa evolución con un expreso anticatolicismo, descristianizador, de aquellas instituciones y persecutorios de la Iglesia, que a continuación se exportó por el resto de Europa tras las bayonetas revolucionarias. Por lo tanto, no deja de ser simbólico que fueran las tropas republicanas francesas las que en 1798, durante la expedición de Bonaparte a Egipto, eliminaran por la fuerza el último vestigio institucional nacido de las cruzadas, el estado caballeresco de la Orden de Malta, que seguía realizando anualmente varias caravanas o expediciones navales contra los buques musulmanes. Digamos que al fin y al cabo, el estado de guerra proseguía y la piratería basada en Argelia, Túnez y Trípoli continuó después de concluidas las guerras napoleónicas, más o menos hasta el año 1830. Pero pese a la caída del que en justicia era último estado cruzado, la época de las cruzadas no terminó sin más. En aquella época resurge, si bien con honda transformación, el ideal cruzado del guerrero cristiano, porque las guerras de la Revolución y del Imperio presentaron una notabilísima faceta de guerras en defensa de la religión. Frente a las medidas antirreligiosas de los revolucionarios, autóctonos o invasores, el móvil religioso es determinante en una serie de insurrecciones populares que se extienden por buena parte de Europa. No fueron convocadas por el pontífice, ni fueron expediciones a liberar los lugares sagrados, sino que defendieron las piedras vivas de la Iglesia, amenazadas en su propia patria y no desde fuera de sus fronteras. Por eso sus participantes, penetrados de la legitimidad de las antiguas cruzadas, estaban aún más persuadidos de la licitud y mérito de sus recursos a las armas. La sucesión de insurrecciones populares de la Vendée en el oeste francés, la primera y mayor en 1793, reprimidas a sangre y fuego hasta el punto de poderse hablar propiamente del primer genocidio ideológico de los tiempos modernos, y prolongadas por la guerrilla de los chuanes, es el ejemplo más conocido, pero de ninguna manera el único. Con motivo del bicentenario de la Revolución en Francia, se produjo un cúmulo de trabajos de investigación sobre la materia que rescataron la heroicidad de la Vendée militar y la criminalidad de sus enemigos. En España tales estudios han encontrado en cambio un escaso eco, aunque podemos ver una aproximación de los mismos en Estanislao Cantero, La Revolución Francesa, recapitulación historiográfica en Aportes número 12 de noviembre del año 1989. De aquella lucha de gigantes, como la llamara Napoleón, lo que nos interesa destacar más que su desarrollo es el carácter cristiano de los ejércitos vandeanos, pueblo de voluntarios en armas, carente de ambición y de organización militar, pero cuyo comportamiento piadoso y caritativo es diametralmente opuesto al de una horda, incluso cuando ésta va uniformada.
Afortunadamente en España existe alguna publicación reciente que nos relata vivencialmente aquel espíritu dominante y de la cual no nos resistimos a traer algunos fragmentos de la proclama del Ejército Católico y Real del 27 de mayo de 1793, cuyo idealismo cristiano raya en el candor, con un lenguaje sorprendente en medio de una guerra civil crudelísima, como manifestación de dicho espíritu. Dicha proclama dice lo siguiente: conocemos el deseo de Francia porque es el nuestro. Conservar para siempre nuestra santa religión, católica, apostólica y romana. Tener un rey que nos sirva de padre en el interior y de protector fuera. Que la conducta de los que se dicen patriotas sea comparada con la nuestra. Degollaban a nuestros prisioneros en nombre de la ley y nosotros salvamos a los suyos en nombre de la religión y de la humanidad. Nos acusáis de revolucionar nuestra patria por la rebelión, y sois vosotros los que, socavando a la vez todos los principios religiosos y políticos, habéis proclamado los primeros que la insurrección es el deber más santo. Seréis sordos a la voz de la religión, que desde hace tiempo víctima de lobos insaciables pide hoy a sus verdaderos y legítimos pastores. No, sin duda. Sois nuestros amigos, nuestros hermanos. Formamos un pueblo, mejor dicho, una familia. Nuestras alegrías y penas nos son comunes. Reunamos, por tanto, nuestros esfuerzos bajo la égida del Todopoderoso, bajo la protección de un Padre común. No derramemos la sangre de los hombres y sobre todo de los franceses. Entonces, al terminar una guerra cuyas derrotas y triunfos recíprocos solo son calamidades para nuestra madre patria, proclamaremos, con la paz de Francia, el reposo del universo. Entonces, sacrificando al bien público todos nuestros resentimientos personales y hasta nuestros mínimos motivos de descontento recíprocos, de cualquier bando u opinión de la que hayamos sido, siempre que nuestros corazones y nuestras manos no hayan estado involucradas en el crimen, nos reconciliaremos, nos uniremos todos en el seno de la paz para lograr el bien general y dar a Francia, con su rey y su culto católico, la felicidad que ha esperado en vano de sus infieles representantes. En la estela de la Vendée, los levantamientos armados populares contra la revolución y en defensa de la religión abarcan al tirolés Andreas Hofer, o en la Guerra de Independencia Española. En Italia, los mismos nombres con que se conocen las numerosas insurgencias de sus distintas regiones, como por ejemplo los de Viva María de Toscana. La vertiente religiosa de nuestra Guerra de la Independencia ha quedado muy difuminada por el nombre que se le ha asignado en la historia, a causa de que en España, con la feliz inconsecuencia de que hablara Menéndez Pelayo, llegaron a encabezar la resistencia a los ejércitos de la revolución, aquellos mismos que ideológicamente comulgaban con ellos. Pero el grueso de la resistencia reaccionó al agravio religioso, y clérigos y religiosos eran los que alentaron con mayor entusiasmo y constancia el espíritu de resistencia hispano. Basta hojear los catecismos patrióticos de la época para observar que se hace continua referencia a los agravios contra la religión. No deja de ser sintomática del sustrato religioso de aquella guerra de independencia la siguiente caracterización del enemigo, en contraste con la propia que encontramos en uno de ellos. El grado de motivación religiosa de la guerra de independencia fue tan grande que los clérigos y religiosos españoles no solo alentaron el esfuerzo bélico, sino que cierto número de ellos tomaron parte directamente en él, singularmente en las oficialmente instituidas partidas de cruzada, es decir, guerrillas dirigidas y aún nutridas de sacerdotes y frailes y con la cruz por insignia. Si no fueron cruzadas en el sentido estricto del término,
Aquellos movimientos sí lo fueron en el sentido extensivo, por su motivación religiosa y sus ejércitos de voluntarios. Y con una connotación especial, pues no se redujeron a unos contingentes expedicionarios, sino a enteras poblaciones en defensa de su fe, sometida a una auténtica persecución. Y ese factor de cruzada, junto con otros móviles sin duda, persistió en las posteriores guerras civiles contrarrevolucionarias, desde el miguelismo portugués al Sonderbund suizo. Así, las guerras carlistas en España y la previa realista no se entienden bien sin conocer el carácter persecutorio de nuestro liberalismo. En la guerra realista en 1821 a 1823, en la que, como ha subrayado Gambra, no se superponía motivación nacionalista ni dinástica como en la anterior o la posteriores, sino de principios puros, los realistas adoptaron el significativo nombre de Ejército de la Fe, al tiempo que sus enemigos realizaban la primera gran campaña habida en España de medidas persecutorias de la Iglesia, solo con precedentes aislados en la expulsión de los jesuitas o las Cortes de Cádiz. Las guerras carlistas fueron más que un conflicto dinástico. Los cristianos se echaron en manos de los liberales para asegurar partidarios a la línea femenina, y la visión que los primeros carlistas tenían, que se trataba de la tercera invasión de la revolución en nuestra España, se vio confirmada por la política ejecutada por los liberales isabelinos. Así, la matanza de frailes de 1834, o bien la exclaustración de 1835, la desamortización de 1836, entre otras tantas cosas. El espíritu religioso fue muy marcado entre los partidarios de Don Carlos, en tanto que los gobiernos liberales nunca dieron el paso de lo antieclesiástico o antirreligioso, a lo cual conducían sus principios a la vista del clima religioso de la nación durante la Primera Guerra. Cuando se inició la de los 4 años en 1872, los liberales sostenían posturas mucho más hirientes para la religión, y como consecuencia la atracción del móvil religioso hacia el carlismo fue mucho más fuerte. Pensemos en la trayectoria de los neocatólicos, un proceso que se acentuó todavía más durante la Restauración y su quiebra hasta llegar a los tercios de Requetés en 1936, donde marcharían al combate encabezados por crucifijos. Durante ese periodo, además, tales guerras populares en defensa de la religión se extendieron al Nuevo Mundo. Así, en México, la Guerra de la Reforma en 1857 al 60, con las campañas del general Miramón, posteriormente mezclado en el episodio de Maximiliano, enlaza con los religioneros de 1873 al 76, precedentes a su vez de la epopeya de los cristeros de 1926 al 29. En tanto que la Guerra Civil de los 1000 días en Colombia, en 1899 a 1902, poseyó también su sentido de guerra por la religión. Y con el apelativo de última cruzada que abre este capítulo, no nos referimos a la Guerra Española de 1936, que cierra el ciclo anterior, pero tampoco podemos dejar de aludir a ella. Está perfectamente establecido que si durante la Guerra Civil se produjo una crudelísima persecución de naturaleza antirreligiosa, esta había comenzado ya antes, aunque con la guerra encontrara la ocasión propicia para desarrollarse generalizadamente hasta alcanzar el apogeo, y del mismo modo que se ha dejado claro, y sin que se puedan alegar prejuicios ideológicos del autor, que los orígenes de la Guerra Civil se encuentran en la política emprendida por el Partido Socialista, que condujo a la Revolución de Octubre de 1934 y continuó hasta 1936. Pues si hubo verdaderos mártires, muchísimos ya beatificados y canonizados, de modo que son mayoría entre los hijos del siglo XX elevados a los altares, sería en verdad una extraña coincidencia que el espíritu religioso fuera indiscutible en tantas víctimas de paseos, sacas y checas en la retaguardia republicana, y no existiera o no primara en ninguno de los que en otra zona tomó las armas y aún cayó
empuñándolas heroicamente. Los factores de alineación de los dos bandos en 1936 fueron complejos, de ninguna manera simplificables. Pero cuantos reconocen esta primera verdad, no dudan en afirmar que el verdadero fundamento común a todo el bando nacional fue el factor religioso. Y por una parte considerable de los voluntarios, ya desde el comienzo, se movió sobre todo por la defensa de la fe. Que esos compatriotas nuestros de hace 60 años resulten psicológicamente lejanísimos de los presentes, no es un argumento para negar aquella realidad perfectamente documentada en multitud de testimonios y memorias. En el caso del sentido popular de cruzada de aquel alzamiento puramente laical, contó con el parsimonioso y meditado referendo oficial de la jerarquía de la Iglesia. Primero de las diversas pastorales de los obispos en libertad y luego en la solemne carta colectiva del 1 de julio del año 1937. La tesis de este famoso documento se puede resumir en pocos puntos. La Iglesia no quiso la guerra ni la convocó. El alzamiento cívico-militar fue lícito y justo. La guerra constituye la polarización cruenta en torno a dos tendencias, de las cuales una es la espiritual del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente en un gran sector para la defensa de la religión. Los obispos no creen que sin el alzamiento los hubiera desencadenado la persecución, ni ven hoy por hoy más esperanza para España que el triunfo del movimiento nacional, el que se espera un régimen de justicia y paz y que no caiga en la tentación de un totalitarismo que se reprueba. Aunque no emplea el vocablo cruzada para referirse a la guerra entonces en curso, se lee en ella como signo de continuidad con cuanto llevamos visto, que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija del príncipe de la paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las órdenes militares y organizado cruzadas contra los enemigos de la fe. Incluso los papas avalaron este sentido religioso de la guerra de España, tanto Pío XI a poco de iniciarse como Pío XII al concluir la contienda. La guerra de España, pese a tales pronunciamientos de las jerarquías reconociendo su sentido religioso, no pasa de ser la última en el sentido de la más reciente de las cruzadas espontáneas de la edad contemporánea. Esto fue 9 siglos de cruzadas.